Hoy estamos aquí con la presencia del economista Gastón Rossi para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Estás? Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, hablábamos hace unos minutos de la repercusión, ¿no?, que tuvo a nivel local, a nivel en verdad tanto del mercado local como internacional, la sorpresiva decisión, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner de componer, ¿no?, la fórmula electoral de su espacio, poniéndose ella como vice y Alberto Fernández liderando esta fórmula. Hubo una inicial reacción positiva de los mercados con una caída del riesgo país a su nivel más bajo en el último mes, pero hoy ya volvió a subir el riesgo país. ¿Cuál es tu análisis, ¿no?, tu lectura del impacto económico que puede tener esta nueva fórmula, ¿no? Sí, yo creo que obviamente Cristina Kirchner, especialmente en el exterior, generaba muchísima incertidumbre en términos de la voluntad de pago que podía ejercer con respecto a la deuda. Entonces, con respecto a donde estábamos parados el viernes pasado, creo que si bien todavía falta de ver cómo termina de decantar esta fórmula, ya estando en la vicepresidencia, es todavía una incógnita eventualmente lo que sucedería en un eventual gobierno, pero claramente al menos el margen de incertidumbre se acota. Si uno ve las primeras declaraciones que hizo distintos referentes de lo que sería Alberto Fernández, referentes económicos, claramente dijeron que es una deuda legítima, que se van a honrar los pagos, que el kirchnerismo siempre cumplió con los pagos, que la intervención en el INDEC fue un error, que el cepo fue un error. Es decir, claramente creo que el hecho de que no esté Cristina encabezando la fórmula implica, un nuevo enfoque económico y permite hacer más explícitas algunas autocríticas. También recordemos, ¿no, Gastón?, que Alberto Fernández se fue del gobierno antes, por ejemplo, del cepo cambiario. Se fue cuando todavía la manipulación, ¿no?, de los índices del INDEC no era tan, por ahí, desastrosa, ¿no? No era tan alevosa, pongámosle, ¿no? Sí, por eso digo, creo que desde la lectura de los mercados, más allá de la dinámica de corto plazo, hay externamente mucha gente que tiene mucho riesgo argentino, entonces cada vez que los bonos mejoran es una oportunidad de venta para salir a un precio razonable. Creo que esto de algún punto puede condicionar en el corto plazo una baja más sostenida, pero en mi percepción creo que desde donde estábamos parados el viernes pasado el contexto ha mejorado y al menos ahora se empieza a mirar con otros ojos a lo que puede ser el escenario post-diciembre. De todas formas, un efecto realmente importante sería, ¿no?, si algo que claramente pareciera que no va a suceder, si las distintas fuerzas políticas tomaran, ¿no?, la convocatoria que hizo el gobierno hace unas semanas de ponerse de acuerdo, ¿no?, en torno a ciertas cuestiones básicas de la economía. ¿Cómo es este planteo, esta propuesta? Creo que sería muy deseable, si uno piensa en términos de Cambiemos para ver el otro lado del espectro político, creo que resulta muy necesario que Cambiemos se amplíe, que de alguna forma reconocer las dificultades que tuvo al ejercer un gobierno en minoría. El escenario es más complejo que hace 4 años, con lo cual desde ese lado creo que quizás la convocatoria y un acuerdo puede ser como un primer paso para encarar un proceso de mayor amplitud dentro de la coalición y eventualmente sumando, algunos sectores que no hayan formado parte de Cambiemos y que puedan darle mayor volumen político. O sea, que simpatizás con la postura, ¿no?, que circuló en las últimas horas del gobernador Cornejo. Sí, más allá de cómo se plantea, quizás ese tipo de discusiones siempre son mejores darlas puertas adentro y no vía los medios de comunicación, pero independientemente de las formas, creo que lo que buena parte incluso de la coalición, no solo Cornejo como referente del radicalismo, está planteando que es necesario, en algún punto como planteabas vos, la necesidad de avanzar acuerdos. Bueno, probablemente sea difícil alcanzar acuerdos con todo el espectro político, pero si uno escucha los 5 puntos que mencionó, sería lo ideal, seguro, ¿no? Pero si uno escucha los 5 puntos que planteó Schiaretti, claramente están prácticamente en línea con la convocatoria que hizo el gobierno. Entonces, desde ese lado creo que ese núcleo que todavía es difícil de ubicar en el espectro, que es Alternativa Federal y Lavagna, que hoy dijo que por el momento va a ir por afuera, aún cuando no queda claro cuál va a ser la conformación política que va a terminar generando, creo que en términos de
modelo de país o de núcleo de coincidencias básicas está muy cercano a lo que podría plantear Cambiemos. Por eso creo que realmente es una muy buena oportunidad, incluso para plantear las diferencias con lo que sería, digamos, la otra candidatura que claramente ya se ha explicitado. Y tratando de aislar todo lo que la política arroja día a día y segundo a segundo, en especial en estos meses, ¿cuál es tu lectura de la situación actual? Insisto, con lo que sea posible de... Sí, de aislar la política. Sí. A ver, creo que mirando en términos cambiarios, la Argentina el año pasado tuvo una devaluación superior un saldo del tipo de cambio superior al 100%, con lo cual en el corto plazo era primordial poder darle herramientas al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. El Fondo Monetario, de alguna forma, desconociendo todo lo que es la norma en materia de recomendación de política, aceptó esta intervención. Yo, digamos, planteaba que encarar en la Argentina un año eleccionario en la cual siempre se acelera la dolarización con el Banco Central atado de pies y manos sin poder intervenir en el mercado era prácticamente como salir a jugar sin defensores y sin arquero. Esto cambió igual, afortunadamente, ¿no? Sin dudas. Entonces, desde este lado creo que estabilizar el tipo de cambio. Hoy el dato del estimador mensual de la actividad económica corresponde a marzo, que es cuando tuvo, digamos, el salto del tipo de cambio que llevó a este cambio. Lo mencionábamos en el primer bloque. Exactamente. Si uno mira la evolución de la recaudación, tanto en abril como aparentemente está también sucediendo en mayo, estaría mostrando, además de obviamente del impacto del agro, que en el segundo trimestre ya empieza a pegar más pleno, la variación interanual fue del 11% del agro y que va a seguir contribuyendo. Creo que si se mantiene este escenario de relativa calma cambiaria, debería idealmente estar acompañado de una baja de tasas. El Banco Central obviamente va a ser muy cauteloso a partir de la experiencia de febrero-marzo, pero en ese escenario uno podría pensar, con el Banco Central con más herramientas, con algunos indicadores de actividad que empiezan a mostrar que eventualmente la economía tocó piso y con el Banco Central bajando la tasa de referencia, podría empezar al menos a aclarar un poco el horizonte, con lo cual, obviamente, año electoral en Argentina está supeditado a lo que sucede en términos políticos, pero si uno se abstrae de eso, creo que aun cuando todavía puede ser prematuro, uno empieza a encontrar algunos indicios de que la economía haya tocado piso. Bien, y después del piso, ¿qué vendría? Un pensar más allá de octubre directamente, de medidas que sí o sí estén atadas a anuncios que necesariamente dependan de quién gane las elecciones, más allá del dólar y la inflación en sí, y tratando de aportar una herramienta para los hogares, ¿no? De cómo tratar de evaluar la situación de cada uno y la evaluación del hogar, por más de que eso se siente en el bolsillo directamente, tratando, insisto, de más allá de la preferencia política de cada uno, de ver cómo avanza la economía, el país, esté atado, ¿no?, a la decisión después de En Argentina, diciembre es el largo plazo, ¿no? Pero digo, yendo al largo plazo, que son 6-7 meses, creo que es vital una mayor, digamos, consenso en términos de la clase política hacia dónde hay que ir. Creo que hay algunas reformas muy importantes que son necesarias para darle mayor competitividad a la economía. Creo que es primordial preservar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la importancia del equilibrio fiscal, y ese equilibrio fiscal, de hecho, requiere ir progresivamente bajando impuestos, lo cual es muy desafiante. A mí me gusta plantearlo en estos términos. Es muy difícil si un 30% del electorado le dice al otro 30% del electorado que no existe y que el otro es el caos. Es muy difícil alcanzar consensos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, por favor, Gastón. Bueno, nos vamos así con las opiniones, las reflexiones del economista Gastón Rossi sobre la actualidad de la economía argentina y lo que puede empezar a venir después de las elecciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.